Ya está. Bueno, entonces vamos a seguir haciendo ejercicios sobre derivadas de funciones trigonométricas, tanto directas como inversas. Entonces, antes de empezar a hacer los ejercicios, vamos a volver a revisar los teoremas que revisamos sobre las derivadas de funciones trigonométricas. Entonces decíamos que son 6 funciones trigonométricas: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Lo primero que tenemos que recordar es que si la función trigonométrica, el nombre de esta comienza con C, su derivada es negativa. Luego que la derivada del seno es la función siguiente, que es el coseno, con el mismo argumento multiplicado por la derivada de su argumento. Luego la derivada de coseno es menos el seno del mismo argumento por la derivada del argumento. Luego, derivada de tangente, nos saltamos una, llegamos a la secante, pero tiene que estar elevada al cuadrado con el mismo argumento multiplicada por la derivada del argumento. Luego, para la cotangente, su derivada es menos cosecante cuadrada del argumento u por la derivada del argumento. La derivada de secante es ella misma por la tangente, ambas con el mismo argumento y multiplicada por la derivada de su argumento. Luego, la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente por la derivada del argumento. Esas son las primeras 6. Y las siguientes 6 que revisamos eran de las funciones trigonométricas inversas, que dijimos que en realidad nos tenemos que aprender solo 3 porque las otras 3 son iguales pero con signos negativos. Entonces, la derivada del ángulo seno es 1 sobre la raíz de 1 menos su cuadrada, siempre multiplicada por la derivada del argumento. Si el argumento es simplemente x, pues su derivada será 1 y esta expresión pues no aparecerá. Pero si el argumento es distinto de x, por ejemplo, x al cubo, raíz de x, pues entonces aquí deberá de aparecer la derivada de ese argumento. Bueno, después de la derivada del ángulo coseno es esta misma expresión, pero con signo menos, o sea, menos 1 sobre raíz de 1 menos su cuadrada por la derivada del argumento. La derivada del ángulo tangente es 1 sobre 1 más su cuadrada por la derivada del argumento. Y la derivada del ángulo cotangente es menos 1 sobre 1 más su cuadrada por la derivada del argumento. Y ya por último, la derivada del ángulo secante de u es 1 sobre u raíz de u cuadrada menos 1 por la derivada de u. Y del ángulo cosecante es menos 1 sobre u raíz cuadrada de u cuadrada menos 1 derivada de u. Entonces, si observan ustedes, en el ángulo seno tenemos en el denominador una raíz cuadrada, donde primero aparece el 1 y le estamos restando el argumento al cuadrado. Para el ángulo secante, primero aparece el argumento al cuadrado y le estamos restando el 1. Entonces, son muy parecidas. Solamente que aquí primero es la constante y luego el argumento al cuadrado. Aquí es primero el argumento y luego la constante. Cuando el argumento es el que aparece primero, afuera de la raíz debe de aparecer también el argumento. Es algo que nos podría ayudar a recordarlo. Entonces, tanto en seno como en secante, las que empiezan con S, aparece en el denominador una raíz. Para el seno primero es la constante y luego el argumento al cuadrado. Para la secante primero el argumento al cuadrado y luego la constante, 1. Cuando aparezca primero la variable u al cuadrado, tiene que salir también de la raíz un argumento u. Y el ángulo tangente es muy sencillo porque tanto en seno y secante inversos es una resta, pero para el ángulo tangente es una suma. Entonces, pues ya eso nos puede ayudar a recordarlo. Pero bueno, entonces para que nos podamos aprender estos teoremas, pues vamos a practicar con algunos ejercicios. Entonces les comparto el pizarrón para que hagamos algunos. Entonces, el primero que vamos a hacer es el siguiente. Déjenme buscarlo, permítanme un segundo. Aquí están. Entonces, nos dicen, si f de x es igual, ¿sí les estoy compartiendo el pizarrón, verdad? Sí. Si f de Sí, x, profe. gracias. Si f de x es el seno de x cúbica más x cuadrada más 5x más 8, ¿quién sería su derivada? F' de x. Ah, pues entonces recordamos este teorema. La derivada del seno de u es el coseno de u, o sea, tiene que ser otra función trigonométrica que tenga el mismo argumento u multiplicado por la derivada de ese argumento. Entonces les decía la vez pasada, para que esto no se nos vaya a olvidar, es, es sugerible que lo escribamos antes, o sea, que comencemos derivando el argumento de la función trigonométrica.
Entonces vamos a empezar derivando el argumento de la función trigonométrica seno. Su argumento es x cúbica más x cuadrada más 5x más 8. Entonces ponemos derivada del argumento que es x cúbica más x cuadrada más 5x más 8 multiplicado por la función coseno, pero que tenga exactamente el mismo argumento tal cual. Entonces les decía la vez pasada, la derivada de una función trigonométrica es otra función trigonométrica, pero que debe de tener exactamente el mismo argumento que la función trigonométrica de la que parte. Entonces, la derivada de una función trigonométrica es otra función trigonométrica, pero con el mismo argumento que la original y siempre multiplicada por la derivada de su argumento. Entonces, simplemente pues ya hago las operaciones respectivas. Calculo la derivada que nada más estaba denotada, no la había calculado. Entonces, ¿cuál es la derivada de x cúbica más x cuadrada más 5x más 8? ¿Quién me podría decir? ¿Cuál sería la derivada de esta expresión? Bueno, les decía, para derivar el argumento tenemos que usar este teorema. La derivada de x a la n es n veces x a la n menos 1. O sea que si estamos derivando simplemente una potencia de x, bajamos la potencia como coeficiente y le disminuimos su grado. Entonces, ¿cuál es la derivada de x cúbica más x cuadrada más 5x más 8? ¿Fabián? Son 3x Ajá, cuadrada, ¿verdad? ajá, sí, Más 2x sí. más 5 más 8. No, porque la derivada de una constante, ¿cuánto vale? Perdón, 0. 0, exacto. Entonces, no, solo es más 5. La derivada de 5x es 5 y la derivada de 8 es 0. Ok, muy bien. Y eso multiplicado por el coseno de x cúbica más x cuadrada más 5x más 8. Muy bien, Fabián, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a derivar otra función. Entonces, g de x es igual al coseno de 1 sobre x. Ya está, esa es nuestra función. Entonces, para que la podamos derivar más fácilmente, pues vamos a reescribir a 1 sobre x como x a la menos 1. Ya está. Entonces, ¿cuál es la derivada de esa función? Coseno de x a la menos 1. Pues recuerden que primero se deriva el argumento, en este caso x a la menos 1, y luego la derivada del coseno, al ser una función trigonométrica que comienza con c, tiene que ser negativa el resultado, y la derivada del coseno es el seno con el mismo argumento. Ya está. Entonces, ¿cómo derivamos esta primera parte? Ya para terminar, entonces, x a la menos 1 se baja la potencia menos 1, se disminuye 1, entonces nos queda menos 2 por el seno de x a la menos 1. Ya está. Entonces simplificamos este menos por este otro menos de la potencia que bajamos, nos hace un signo positivo, entonces queda x a la menos 2 por el seno de x a la menos 1. Pero como no podemos dejar exponentes negativos, entonces lo que tenemos que cambiar de posición. Si está en el numerador, lo bajamos al denominador. Y si estuviera en el denominador, lo subimos al numerador. Entonces nos quedaría 1 sobre x cuadrada que multiplica al seno de 1 sobre x. Y ya está. Entonces habíamos dicho que la derivada de una función trigonométrica es otra función trigonométrica que tiene que tener exactamente el mismo argumento. Y si lo tiene, y multiplicado por la derivada del argumento. La derivada de 1 sobre x fue menos 1 sobre x cuadrada, pero como la derivada del coseno es menos el seno, ese menos por el menos de la derivada nos dio una expresión positiva. Ya está. Entonces continuamos. Ahora vamos a derivar esta otra función. Sería la función tangente de, ¿qué será? Tangente de 3x quintas más 4x. Esta es nuestra función trigonométrica. Entonces, ¿cuál es la derivada de la tangente? Pues recordemos que la derivada de tangente de u es la secante cuadrada de u por la derivada del argumento. Y les decía, para que esto no se nos olvide, comenzamos con esta expresión. Entonces, h', que es la derivada de h, sería la derivada de 3x quinta más 4x por la derivada de tangente, que es la secante cuadrada con el mismo argumento. Ya está. Entonces, ¿quién me puede decir cuál es la derivada de la primera parte? Por favor.
que esa no la hemos calculado. La derivada de 3x quinta más 4x, ¿cuál sería? ¿Quién me puede decir? Entonces, ahora sí, César, te escuchamos. ¿Cuánto sería la derivada de 3x quinta más 4x? Sería 15x cuarta más 4. Ajá. 15x cuarta más 4, ajá, se multiplica a la secante cuadrada de 3x quinta más 4x. Muy bien, perfecto. Ya está, esa es nuestra derivada. Y también suelo sugerir a los alumnos comenzar con la derivada del argumento, porque si alguien lo hace de esta manera, algunos están tentados, por ejemplo, si hubiésemos escrito la derivada de tangente de 3x quinta más 4x como secante cuadrada de 3x quinta más 4x por la derivada de 3x quinta más 4x, que es lo que nos dijo César, que es 15x cuarta más 4. Si lo hubiésemos escrito así, algunos están tentados a hacer el producto de esta expresión por el argumento de la función trigonométrica, pero eso es incorrecto, porque les decía, la derivada de una función trigonométrica tiene que ser otra función trigonométrica, pero que tenga exactamente el mismo argumento. Entonces, esta expresión nunca se debe de multiplicar por el argumento, nunca, nunca, nunca. Y para evitar esa tentación, porque es común que digan, pues lo voy a multiplicar porque se están aquí, parece que se están multiplicando, pero es que esta es una función que es una función trascendente, por lo tanto requiere de un argumento para que sea completamente definida. Ya no se puede multiplicar por esta expresión porque esta es una función trascendente, esta es una función algebraica, se están multiplicando, pero como son de naturaleza diferente, pues la multiplicación se deja indicada, no se debe de efectuar. Y por esa razón, para que no caigan en la tentación de multiplicarlo, por eso mejor sugiero que lo escriban antes. Y es con lo que estamos comenzando, siempre con la derivada del argumento. Y también así no se nos olvida que los argumentos de una función compuesta tienen que derivarse, siempre, siempre. Entonces, por eso comenzamos con la derivada de los argumentos. Entonces, tomen un momento para copiar y ahorita seguimos con más ejercicios. Entonces, ahora nos piden, recuerden, estamos viendo solo derivadas. Nos piden calcular la derivada de esta función, f de x igual a cotangente de raíz cúbica de x. Bueno, entonces lo primero es observar que esta función trigonométrica comienza con c, por lo tanto, la derivada de esa función es negativa y tiene que ser la derivada del argumento por la derivada de cotangente. Recuerden que tenemos este orden: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Entonces, para el seno era el coseno, para el coseno el seno, pero como empieza con c, pues con signo negativo. Después decíamos, para la tangente nos saltamos una, llegamos a secante. Para la cotangente nos saltamos una, llegamos a cosecante. Entonces, la derivada de cotangente es la cosecante cuadrada que tenga exactamente el mismo argumento. Y ya está. Entonces, solo nos hace falta derivar el argumento. Pero para derivar el argumento, nos conviene pasarlo a la forma de exponente fraccionario. O sea, quiere decir que la raíz cúbica de x la puedo reescribir como x a la 1/3, porque la potencia de x es 1 y el índice de la raíz, recuerden que se escribe como denominador. Entonces, ahora sí, yo quiero derivar a x a la 1/3. Pues bajo la potencia como coeficiente y le resto un entero a la potencia. Entonces me queda 1/3 de x a la menos 2/3. Y bueno, ya entonces lo escribo. F' de x es igual a menos 1/3 de x a la menos 2/3 por la cosecante cuadrada de la raíz cúbica de x. Y como no puedo dejar exponentes negativos y tampoco fraccionarios, entonces lo bajo al denominador. Entonces f' de x es menos 1 sobre 3 veces x a la 2/3 por la cosecante cuadrada de raíz cúbica de x. Y entonces simplemente este exponente fraccionario lo escribo como una raíz, donde es importante que recuerde que el denominador se convierte en el índice de la raíz y ya. Entonces me quedaría menos, y luego puedo hacer la multiplicación de 1 por cosecante cuadrada, pues me quedaría cosecante cuadrada de la raíz cúbica de x entre 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado. Y ya, ese es el resultado. Bueno, vamos a hacer otro. Entonces ahora g de x es la
secante de, ¿quién será? A ver, déjenme ver. Secante, bueno, solo de raíz de x. Ya está. Entonces, dijimos que la derivada de secante tiene que ser ella misma por la función que salto para llegar a ella, la tangente. Estamos hablando de la derivada. Y obviamente multiplicada por la derivada del argumento. Si nos pidieran la derivada de cosecante, como empieza con c, en principio es negativa, después tiene que ser ella misma por la derivada de la función que saltó para llegar a ella, que fue la cotangente, y por último por la derivada del argumento, donde esto, para no equivocarnos, recuerden, lo escribimos al inicio. No importa si lo ponemos al inicio o al final, porque estará multiplicando. Y la multiplicación, les repito, no se efectúa, porque los argumentos de las funciones trigonométricas no se pueden modificar. Y es importante que recordemos que la derivada de una función trigonométrica será otra función trigonométrica, pero que tenga exactamente el mismo argumento. Muy bien, entonces teniendo presente estos dos teoremas últimos, decimos que g' de x será derivada de secante, será la derivada del argumento por secante por tangente, con el mismo argumento que la original. Eso no debe de cambiar. Muy bien. Entonces me hace falta derivar el argumento. Y nos va a quedar que la derivada de raíz de x se puede reescribir como la derivada de x a la 1/2. Entonces este exponente se baja como coeficiente y se le resta un entero. Entonces nos queda 1/2 de x a la menos 1/2. Y eso sería equivalente a 1 sobre 2 veces x a la 1/2. Para que no nos quede la potencia negativa, la bajamos al denominador. Y por último, para que no sea una potencia fraccionaria, lo escribimos como una raíz. Entonces será 2 veces la raíz de x. Entonces ya, por último, g' de x sería 1 sobre 2 veces la raíz de x por la secante de raíz de x por la tangente de raíz de x. Y lo puedo reescribir como un cociente único de secante de raíz de x por tangente de raíz de x sobre 2 veces la raíz de x. Muy bien. Y ya no se puede simplificar. No puedo simplificar este con este. No se puede. Porque para que una función trigonométrica exista y esté bien definida, debe de tener un argumento. Si a mí se me ocurriera simplificar esto, sería incorrecto porque esta función ya no tendrá argumento. Ya no sería una función trigonométrica, no sería nada en particular. Entonces, por esa razón no se puede simplificar porque las funciones trigonométricas para definirse requieren de un argumento y este es el argumento y no puede modificarse ni simplificarse. Se tiene que dejar así indicado. Y bueno, entonces tómense un momento para copiar esto y ahorita ya solo hacemos de la cosecante y pasamos a las derivadas de funciones trigonométricas inversas. Entonces nos están pidiendo calcular la derivada de esta función que es cotangente de raíz de x menos cosecante de raíz cúbica de x. Muy bien, entonces antes de derivar podemos reescribirlas como una potencia fraccionaria para que sea más sencillo para nosotros. Entonces nos quedaría cotangente de x a la 1/2 menos cosecante de x a la 1/3. Les repito que el índice de la raíz pasa a ser el denominador de la potencia. Y como es x, simplemente su potencia es 1. Por eso fue 1/2 y 1/3 respectivamente. Bueno, entonces ahora sí, ya que tenemos reescrita la función de esta forma más simple de derivar, entonces su derivada será, bueno, antes, esta es una función y esta es otra que se están restando. Y habíamos visto un teorema que decía que la derivada de una suma o resta de funciones es igual a la derivada de cada una de las funciones y luego esas derivadas las sumamos o las restamos dependiendo de lo que estén haciendo. En este caso, pues están restando, pues sus derivadas se van a restar. Entonces será derivada de cotangente, como empieza con c, pues es en principio negativa. Luego continuamos con la derivada del argumento. Y bueno, la derivada de cotangente, decíamos, nos saltamos una y llegamos a cosecante cuadrada de x a la 1/2. No lo olviden, déjenme ponerlo en otro color para que no piensen que es parte de este ejercicio, era derivada del seno, derivada del coseno, derivada de tangente, derivada de cotangente,
derivada de secante y derivada de cosecante. Entonces, decíamos, la derivada de seno es el coseno por la derivada del argumento. Luego del coseno es el seno, con signo negativo porque empieza con C y deriva de su argumento. Luego, deriva de tangente, me salto una, llego hasta secante, entonces sería secante cuadrada de U por la derivada del argumento. Deriva de cotangente, me salto una, sería menos cosecante cuadrada de U por derivada del argumento. Este menos porque comienza con C, la función trigonométrica, no lo olviden. Luego, deriva de secante, ella misma, por la función que salto para llegar a ella, tangente, por la derivada del argumento. Deriva de cosecante, como empieza con C es negativa, sería ella misma por la función que saltó para llegar a ella, cotangente, y hasta son solo formas de recordar esos teoremas. Muy bien, bueno. Entonces, por eso la derivada de cotangente de raíz de x fue menos la derivada del argumento por la cosecante cuadrada del argumento. Ya está. Luego sería menos, este signo menos es este, y ahora sí por la derivada de la cosecante. Como empieza con C, tiene que ser de su derivada negativa, luego derivada del argumento, que es x a la 1/3, luego la derivada de cosecante es ella misma, por la función que saltó para llegar a ella, que fue la cotangente, con el mismo argumento. Ya casi terminé. Solamente me hace falta calcular las derivadas de los argumentos y ya. Entonces, bueno, nos quedaría f' de x sería menos, y la derivada de x a la 1/2 es 1/2 de x a la menos 1/2, porque recuerden que al exponente original, perdón, le restamos 1, y 1/2 menos 1/2 nos queda menos 1/2. Bueno, por cosecante cuadrada de x a la 1/2, luego menos por menos nos da más. La derivada de x a la 1/3 sería 1/3 de x a la menos 2/3. Si a un tercio le resto un entero, que son 3/3, pues me quedan 2/3 negativos. Por la cosecante de x a la 1/3, por la cotangente de x a la 1/3. Y ya está. Entonces simplemente simplificamos, valga la redundancia, y nos quedaría menos cosecante cuadrada de raíz de x entre 2 veces la raíz de x. Porque esta expresión que tenemos aquí, según yo, cambié de color, pero no cambió. Esta expresión que tenemos aquí se puede escribir como 1 sobre 2 veces x a la 1/2 y luego este 1/2 como una raíz, por eso lo escribí así como está. Bueno, entonces después me quedaría más cosecante de raíz cúbica de x por cotangente de raíz cúbica de x sobre 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado. Y ya está. Entonces vamos a hacer otro a continuación. Dice g de x es igual a el seno cúbico de 2x. Esa es mi función que tengo que derivar. Recuerden que cuando una función trascendente está elevada a una potencia, se puede escribir como la función trascendente entre corchetes elevada a esa potencia, o bien la potencia puede escribirse entre el nombre de la función y su argumento. Eso es lo más común, escribir la potencia entre el nombre de la función y su argumento. Pero pues esto es equivalente a esto. No se acostumbra mucho a escribirlo solo así, seno de 2x al cubo, porque si se escribe así, parece que el que está elevado al cubo es el argumento. O sea que nada más esta expresión es la que está elevada al cubo. Y en realidad no es cierto. La que estaba elevada al cubo es toda la función trigonométrica. Por eso es que si quieren poner al final la potencia, pues tienen que usar paréntesis o corchetes, cualquiera de los dos, para que indiquen que toda la función está elevada a esa potencia. Y si no lo quieren usar, entonces mejor pongan la potencia entre el nombre de la función trascendente y su argumento. Por eso si tuviésemos, no sé, logaritmo cúbico de x, entonces lo ponemos así o lo ponemos así. Pero sería diferente a tener logaritmo de x al cubo. Eso ya es diferente, no es lo mismo. Estos dos sí son iguales entre sí, pero ya este ya no es igual. Aquí solo el que está elevado al cubo es x,
Aquí el que está elevado al cubo es toda la función logaritmo, incluyendo, bueno, la función logaritmo natural de x. Ok, muy bien. Bueno. Entonces, ya teniendo esto en mente, pues aquí tenemos la forma de una función elevada a una potencia. O sea, este teorema que vimos también la vez pasada, la derivada de u a la n, donde lo que se hace es bajar la potencia, disminuirla una unidad y siempre derivar a la función. En este caso, la función es el seno de 2x. Ok, bueno. Entonces vamos a seguir este teorema. Vamos a seguir. Entonces, g' de x sería bajar la potencia 3, después al seno de 2x, le disminuimos a su potencia 1, entonces nos queda a la 2, y lo multiplicamos por la derivada del seno de 2x. Que esto podríamos haber comenzado con esto, escribirlo al inicio, pero bueno, no pasa nada si lo ponemos al final, ya les había dicho. Entonces, g' de x sería 3 veces el seno cuadrado de 2x. Recuerden que la potencia siempre tiene que escribirse entre el nómero de la función trigonométrica y su argumento. Por eso escribí seno cuadrado de 2x. Luego, la derivada del seno de 2x, empezamos, recuerden, con la derivada del argumento, siempre, 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 siempre. Entonces, derivada de 2x por la derivada del seno es el coseno con el mismo argumento. Ya está. Entonces, ya terminé. Simplemente la derivada de 2x es 2. Entonces me quedaría 3 veces el seno cuadrado de 2x por 2 veces el coseno de 2x. Y entonces 3 por 2, pues me queda 6. Entonces ya terminé y g' de x es 6 veces el seno cuadrado de 2x por el coseno de 2x. Y ya está. Ya terminé. Y si se dan cuenta, este 2 no modificó al argumento y este 3 tampoco modificó al argumento. Pero sí se pudieron multiplicar entre sí. Y alguien podría decir, ¿pero por qué? Porque eso sí se puede multiplicar, porque esta expresión y esta, todas se están multiplicando. Entonces puedo agrupar las funciones reales. Las funciones constantes, perdón. 3 por 2 son 6. Una función constante de valor 6. Ya el seno cuadrado de 2x es otra función y el coseno de 2x es otra, que ya no pueden multiplicarse porque son diferentes entre sí. Estas eran funciones constantes, eran de la misma naturaleza, sí pueden multiplicarse, pero estas ya son diferentes, ya no pueden multiplicarse, el producto se deja indicado. Si quieren poner ahí unos puntitos para que eso les haga pensar que es una multiplicación, lo pueden hacer, pero si simplemente están una seguida de la otra y no hay signos entre ellas, entonces eso nos indica que se están multiplicando y no es necesario escribir nada más. Entonces ya con eso terminamos este ejercicio. Tómense un momento para copiar y ahorita hacemos unos cuantos más, donde sigamos aplicando estos teoremas de las funciones trigonométricas y de los que vimos la vez pasada. Este también fue uno de los que vimos la vez pasada. Entonces, bueno, tómense un momento y ahorita seguimos. Ok, bueno, entonces queremos derivar a la tangente quinta de x quinta, que es equivalente a tener tangente de x quinta elevada a la potencia 5. Entonces tiene la forma de u a la n, donde se baja la potencia, se disminuye un grado, pero se tiene que derivar siempre el argumento. O sea, la función que está elevada a la potencia se debe de derivar también. Bueno, entonces, f' de x sería derivada del argumento o de la base que es tangente de x quinta. Y ahora sí, bajo la potencia y la disminuyo un grado. Entonces quedaría la 4. Ya está. Entonces a esta parte ya no le tengo que hacer ninguna modificación. Ya bajé la potencia como coeficiente y le disminuí un grado. Entonces ahora tengo que derivar tangente de x quinta, que la derivada de tangente de x quinta es derivar el argumento que es x quinta y la derivada de tangente es secante cuadrada con el mismo argumento. Ya está. Entonces sería derivada de x quinta por secante cuadrada de x quinta por 5 veces la tangente de x quinta, eso elevada a la potencia 4. Ya está. Entonces, f' de x sería igual. La derivada de x quinta es 5x cuarta y luego por secante cuadrada de x quinta y por 5 tangente cuarta de x quinta. Porque esta potencia 4 se puede escribir entre la función trigonométrica y su argumento.
Entonces, es 5 tangente cuarta. Y ok, ya nada más multiplico las constantes. 5 por 5, pues sería 25. Y les repito, alguno podría preguntarse, pero ¿por qué pueden multiplicarse este 5 por este 5? La respuesta es porque no hay signos de más o menos entre ellas. O sea, que significa que esta función está multiplicando a esta otra función. Por eso es que se pueden multiplicar sus coeficientes, este 5 y este 5. Entonces me quedaría 25x cuarta que multiplica a la secante cuadrada de x quinta por la tangente cuarta de x quinta. Y esa es la respuesta. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Entonces ahora g de x es igual a, déjenme ver, 1 sobre tangente cúbica de 2x menos 1 sobre cotangente cúbica de 2x. Esa es la función a derivar. Para que sea más sencillo para nosotros, la escribimos mejor como, bueno, la reescribimos subiendo estas expresiones al numerador, pero con potencia negativa. Entonces nos quedaría, todavía no estoy derivando, estoy reescribiendo. Entonces me quedaría tangente a la menos 3 de 2x menos cotangente a la menos 3 de 2x. Y entonces alguno podría decirse, ¿y el 1? Ah, pues porque el 1 multiplica a la tangente a la menos 3, pero 1 por una expresión distinta de 1 es esa otra expresión, por eso solo dejé tangente a la menos 3. Y también 1 por cotangente a la menos 3, pues me queda cotangente a la menos 3. Bueno, y antes de derivar, para que se vea un poco mejor, estas potencias las puedo poner a la función elevada a esa potencia. Entonces me quedaría tangente de 2x a la menos 3 menos cotangente de 2x a la menos 3, porque esta expresión y esta son equivalentes. Este menos 3 indica que toda la función está elevada a esa potencia, porque lo más común es escribir a la potencia entre el nombre de la función trigonométrica y su argumento. Pero, ¿por qué lo estoy reescribiendo de esta manera? Ah, pues para que sea para mí más evidente que tengo que usar este teorema, derivada de u a la n, donde u es una función que depende de x. Entonces, la derivada de u a la n es n por u a la n menos 1, siempre por la derivada de la función. Ok, entonces ya. Vamos a derivar. Entonces, g' de x sería bajar, bueno, sí, bajar la potencia, disminuirla 1 grado, entonces quedará menos 4, y multiplicada por la derivada de la función, que sería multiplicada por la derivada de tangente de 2x. Ya está. Ahora para esta otra parte, entonces en principio este signo menos, que es este de aquí, no lo pierdan de vista, que multiplica a menos 3 porque bajé la potencia como coeficiente, por la cotangente de 2x a la menos 4 porque la disminuí 1 grado, y por la derivada de cotangente de 2x. Ya está. Entonces todavía no termino. G' de x sería menos 3 tangente de 2x, todo eso a la menos 4, y la derivada de tangente de 2x sería derivada de su argumento, que es 2x, y la derivada de tangente es secante cuadrada. Entonces, secante cuadrada del argumento 2x. Muy bien. Luego sería menos por menos, más 3 por la cotangente de 2x a la menos 4, y la derivada de cotangente, como empieza con c, su derivada es negativa, multiplicada por la derivada del argumento, y la derivada de cotangente es cosecante cuadrada del argumento. Ya está. Entonces ya terminé, bueno, casi, solo me hace falta derivar estas expresiones que son muy sencillas. Entonces g' de x sería menos 3, tangente de 2x a la menos 4, la derivada de 2x es 2, se multiplica a la secante cuadrada de 2x. Yo lo estoy haciendo paso a paso, por eso me queda muy largo, pero ustedes pueden hacerlo un poco más rápido. Si es que directo hubiesen puesto que la derivada de tangente de 2x es 2 secante cuadrada, de donde el 2 sale de derivar su argumento. Pero yo estoy indicando paso a paso las derivadas que estoy efectuando. Muy bien, bueno, entonces
Observen que esta expresión y esta se están multiplicando. Entonces, esta es positiva y esta es negativa. Más por menos me queda menos. Entonces sería menos 3 veces la cotangente de 2x a la menos 4. La derivada de 2x es 2 por la cosecante cuadrada de 2x. Ya está. Entonces, para terminar, no puedo dejar potencias negativas y constantes las multiplico si es que no hay signos de más o menos entre ellas. Y entre este 3 y este 2 no hay un signo más o un menos. Entonces 3 por 2 me queda menos 6 y secante cuadrada de 2x. Y en el denominador pondría a la tangente cuarta de 2x. Déjenme poner ese 4 un poco mejor porque es una potencia. Ya está. Y luego en la otra sería menos 3 por 2 es 6 cosecante cuadrada de 2x sobre la cotangente cuarta de 2x. Y ya está. Ya terminé de derivar. Entonces tómense un momento para copiar y seguimos. Entonces vamos a calcular la derivada de seno de 2x por coseno de 3x. Observen que esta función es una y esta es otra función. Entonces se están multiplicando. ¿Por qué sé que se están multiplicando? Porque no hay un signo más o menos entre ellas. Si hubiese un signo más o menos, entonces las funciones se están sumando y su derivada se calcula como la derivada de cada una de ellas, sumándose o restándose, dependiendo de la operación que estén haciendo esas funciones. Pero es producto. Entonces tengo que recordar la derivada de un producto, que lo expresamos como u por v. Decíamos, aplicamos de derecha a izquierda. Entonces sería la primera función por la derivada de la segunda, más la derivada de la primera por la segunda. Recuerden, en un producto una se deriva, la otra se mantiene, y luego viceversa, una se deriva, la otra se mantiene. Y ya está. Muy sencillo. Entonces, f' de x sería seno de 2x, lo dejo así tal cual, derivo al coseno de 3x y luego sería más, ahora derivo al seno de 2x y lo multiplico por la segunda expresión o la segunda función tal cual está. Ok, muy bien, bueno. Entonces, f' de x sería seno de 2x por la derivada del coseno. La derivada del coseno es negativa. Luego, siempre comienzo derivando su argumento. La derivada de 3x es 3 y la derivada del coseno es el seno. Ya está. Ya observen ustedes que ya directo puse la derivada, ya no puse que esta es la derivada de 3x. Ok, bueno, porque ya lo practicamos. Después sería derivada del seno de 2x, siempre comienzo derivando los argumentos. Entonces derivada de 2x es 2, derivada del seno es el coseno, y luego por coseno de 3x, ya está. Entonces simplemente me hace falta agrupar y multiplicar lo que se tenga que multiplicar. Entonces esta expresión más por esta expresión menos nos queda menos. Menos 3 veces el seno de 2x por el seno de 3x. Y luego sería más 2 veces el coseno de 2x por el coseno de 3x. Y lo dejo así porque aunque son del mismo tipo de función trascendente, pero tienen argumentos distintos, entonces pues ya no se puede simplificar. Así lo dejo. Y ya está. Entonces, vamos a dejarlo así y vamos a tomarnos un momento para copiar y continuamos. No. Perdón. Mejor de una vez hacemos el último para pasar a las funciones trigonométricas inversas. Entonces, tenemos ahora que derivar, por ejemplo, al seno de la tangente de 2x. Esa es nuestra función. Entonces, g' de x sería la derivada del seno de u, recuerden, es la derivada de su argumento por el coseno de u. Entonces, derivada del seno de tangente de 2x, pues sería derivada del argumento del seno, que es la tangente de 2x, por el coseno del argumento original, que es tangente de 2x. Ok, muy bien. Entonces, la derivada de tangente de 2x es derivada de su argumento, que es 2, y la derivada de tangente es secante cuadrada del argumento original, que es 2x, por el coseno de tangente de 2x. Ya terminé, esa es la derivada. Para que practiquemos un poquitito más, vamos a hacer esta última, que sería coseno de tangente de 5x. Ya está. Esa es. Entonces, la derivada del coseno de u es menos derivada de u por el seno de u. Entonces,
Observen que el argumento de la función coseno es otra función trigonométrica. Esto es u. Entonces sería h' de x, sería derivada de u, que es tangente de 5x, por la derivada del coseno, es el menos seno del argumento original, que es tangente de 5x. Ya está. Entonces, derivada de tangente de 5x es comenzar con la derivada de su argumento, que es 5x, su derivada de 5. La derivada de tangente es la secante cuadrada, y ya multiplica a menos el seno de tangente de 5x. Entonces, para terminar, h' de x es esta expresión positiva por esta negativa, nos da una expresión negativa menos 5 veces la secante cuadrada de 5x por el seno de la tangente de 5x. Ya, ese es el resultado final. Entonces tómense un momento para copiar ahora sí, y ya pasamos unos minutitos para derivadas de funciones trigonométricas inversas, pero si tienen alguna duda pueden preguntar. Ok, bueno, ahora queremos calcular la derivada del ángulo seno de 2x menos 1. Entonces, f' de x, ¿quién sería? Bueno, recordamos que la derivada del ángulo seno de u es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos u cuadrada por la derivada del argumento. O bien, derivada del argumento sobre raíz de 1 menos u cuadrada. Ya está. Entonces, f' de x sería derivada de 2x menos 1 sobre raíz de 1 menos 2x menos 1 al cuadrado. Así de simple. Entonces, derivada de 2x menos 1, pues es 2 sobre la raíz de 1 menos 2x menos 1 al cuadrado. Así la podemos dejar indicada. Bueno, ahora vamos a derivar otra. G de x es ángulo cuyo coseno es x cuadrada. Ok, bueno. Entonces, recordamos que la derivada del ángulo cuyo coseno es u es igual a derivada de u sobre raíz de 1 menos u cuadrada. Solamente, o sea, este mismo teorema anterior, pero con la diferencia de que aquí debe de ir multiplicada por un signo menos. Entonces, g' de x sería menos derivada de x cuadrada sobre la raíz de 1 menos x cuadrada al cuadrado. Entonces me quedaría menos derivada de x cuadrada es 2x sobre la raíz de 1 menos x cuarta. Y ya está. Esa es toda la derivada. Ok, bueno, vamos a hacer otra. Entonces, h de x es ángulo tangente de raíz de x. Ah, pues recordamos que la derivada del ángulo tangente de u es igual a derivada de u sobre 1 más una suma de expresiones, que es 1 más el argumento al cuadrado. Ok, entonces h' de x sería la derivada de raíz de x sobre 1 más raíz de x al cuadrado. Entonces, recordando que la derivada de raíz de x se puede calcular como derivada de x a la 1 medio, y es igual a 1 medio de x a la menos 1 medio, lo cual se escribe como 1 sobre 2 veces x a la 1 medio, o sea, 1 sobre 2 raíz de x. Entonces, ya nos quedaría que h' de x sería 1 sobre 2 raíz de x sobre 1 más x, porque la raíz de x al cuadrado pues nos queda simplemente x. Entonces, simplificando esto, multiplicando extremos por extremos arriba y medios por medios abajo, entonces nos quedaría un solo cociente en el numerador un 1 y en el denominador 2 raíz de x por 1 más x. Y ya, ese es nuestro resultado final. Entonces tomen un momento para copiarlo. Si tienen alguna duda, pregúntenme su duda, y si no, vamos a hacer unos últimos 3 de las 3 que nos faltan, que son ángulo cotangente, ángulo secante y ángulo cosecante. Ya, es todo. Entonces, vamos a calcular la derivada de estas 3 funciones trigonométricas inversas. Entonces, para la primera es f de x es igual al ángulo cotangente de 3x cuadrada menos 1. Entonces, recordamos el teorema que dice que la derivada del ángulo cotangente de u es la derivada del argumento sobre 1 más el argumento al cuadrado, pero como la función, su nombre comienza con una c, debe ir un signo negativo. Ok, luego
para la derivada del ángulo secante, entonces du sería derivada del argumento sobre el argumento que multiplica a la raíz de u cuadrada menos 1. Y para el ángulo cosecante sería derivada del argumento sobre u raíz de u cuadrada menos 1. Pero como empieza con c, esa función trigonométrica inversa debe de ir un signo menos x. Y ya, entonces siguiendo esos teoremas, ¿quién me ayuda a dar la respuesta? ¿Quién lo intenta? F' de x, ¿qué sería? Si quieren, de una vez me pueden dar la respuesta, o sea, no indiquen esta, sino díganme quién es la derivada del argumento. Entonces aquí tiene que ir un signo menos, y en el numerador, ¿qué escribirían? ¿Cuál es la derivada de 3x 6x. cuadrado? Ajá, perfecto, 6x, muy bien. Sí. ¿Sobre? Sí, muy bien, muy bien. Ajá. 1 más el argumento elevado al cuadrado. Exacto, así de simple. Ok, muy bien. Muy bien, muy bien. Ahora para la g de x, ¿quién sería su derivada? G' de x sería igual a qué? Entonces es derivada del argumento. ¿Cuál es la derivada de 5? 0. La derivada de menos x, ¿cuánto sería? Menos 1. Ajá, muy bien, perfecto. Menos 1 sobre el argumento, que es 5 menos x, raíz de el argumento al cuadrado, menos 1. Y ya, así de simple. Lo podemos dejar. Bueno, y ya para terminar, h' de x sería derivada de la raíz cúbica de x. Bueno, aquí debe ir un signo menos, porque es cosecante inversa. Como empieza con c, pues vamos signo menos. Entonces, derivada de raíz cúbica de x es igual a la derivada de x a la 1/3. Se baja en 1/3, se disminuye 1 grado, entonces queda 1 sobre 3 veces raíz cúbica de x cuadrada. Entonces aquí escribo 1 sobre 3 veces raíz cúbica de x cuadrada. Y abajo escribiría el argumento, que es raíz cúbica de x, por la raíz de raíz cúbica de x al cuadrado menos 1. Ya está, simplemente hago una simplificación. Extremos van en el numerador y medios van en el denominador. Entonces me quedaría, bueno, déjenme ponerlo con otro color, menos. Entonces en el numerador quedaría un 1, en el denominador sería 3 raíz cúbica de x cuadrada por la raíz cúbica de x por la raíz de la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1. Entonces, si multiplicamos esta expresión por esta, déjenme levantar un poco el pizarrón. Ya está. Esto sería x a la 2/3 por x a la 1/3. Tienen la misma base, los exponentes se suman. 2/3 más 1/3 me quedan 3/3. Y 3/3 es un entero. Entonces simplemente me queda x. Entonces me quedaría menos 1 sobre 3x. Este 3 es este. Y la raíz cúbica de x cuadrada por la raíz cúbica de x me queda simplemente x, que multiplica a la raíz cuadrada de la raíz cúbica de x al cuadrado menos 1. Y ya. Esto de aquí es equivalente a esto. Son iguales. Si lo quieren dejar así, está bien. Si lo quieren dejar así, también está bien, como ustedes quieran. Entonces, bueno, esa es la simplificación. Y lo dejamos hasta ahí. Muchas gracias por conectarse. Entonces, nos vemos mañana.